Vamos a revisar un poco los conceptos, vamos a revisar cómo hacemos el reconocimiento temprano. Es muy importante saber el origen de estas alteraciones. Vamos a ver que son un tanto diferentes a los que podemos encontrar en adultos. Y vamos a ver qué podemos ir haciendo o qué medidas podemos nosotros tomar para comenzar a ayudar al paciente. Hay mucha bibliografía actualizada. De hecho, cada año o al menos cada 2 años sale una revisión sobre injuria renal y así que es un tema muy actual. Y vamos a empezar con un pequeño caso clínico donde vamos a tener algunas intervenciones de parte de ustedes. Es el caso de un paciente masculino, es 13 días de vida, no son 3. En este caso es un paciente que viene por consulta externa, pero al examen este niño estaba hipoactivo, con una pobre succión. Presenta además dentro de la valoración una pérdida de peso aproximadamente del 12.5% y tenía una temperatura en rango de 37.9. Algunos antecedentes, como era todavía un neonato, pues era una gestación, una madre joven, era una gestación a término con un peso de 2.630, no clasificado como un RCU, pero definitivamente era un peso menor al promedio con el cual podría haber nacido. Al nacimiento estuvo hospitalizado por un cuadro de dificultad respiratoria asociado a una taquipnea transitoria que respondió con tratamiento por corto tiempo. Entonces aquí una pregunta para ustedes sería: ¿qué diagnósticos podrían plantear en base a esta pequeña descripción? Deshidratación. Muy bien. Severa. Una deshidratación moderada severa, correcto. Principalmente vamos a ver que se puede hacer un diagnóstico en base a lo que hemos escrito. ¿Alguien se le ocurre otro? De hecho, tienen algunos otros síntomas. ¿Algo más? Muy bien, entonces, si no tenemos más diagnósticos, avanzamos un poco. En realidad, este niño ingresa a hospitalización y tenía estos resultados, ¿no? Que naturalmente sorprendieron a algunos, sobre todo por el valor de que tenía de creatinina. ¿Listo? Entonces esto era algo fuera de lo habitual. ¿Qué pregunta le hubieran hecho al paciente o a la mamá del paciente que podría explicar o podría darnos un poco más de información en relación a ese resultado que hemos obtenido? ¿Qué le preguntaría a la mamá? El paciente está orinando, está mojando el pañal. Si está mojando el pañal, si está orinando. Naturalmente yo esperaría que si está deshidratado, no está orinando, entonces este paciente tiene una creatinina elevada por eso. Por lo tanto, el diagnóstico que se agregaría a este paciente pues sería una deshidratación y una injuria renal aguda. ¿Listo? Secundario a la deshidratación propiamente. Entonces, si ya tenemos un diagnóstico o una valoración inicial, pues lo ideal sería que hagamos algo. ¿Qué medidas podrían aplicar para este niño? ¿Qué es lo que se les ocurre que primero deberíamos hacer? Hidratar, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hidratarían? ¿Qué usarían? ¿Leche? ¿Dextrosa? ¿Qué usarían? Vamos, todos pueden hablar. Podríamos usar solución polielectrolítica. Vamos a ver en qué condiciones eso puede suceder. ¿Algo más? Obviamente el grado o las medidas van a ir en relación a la condición del paciente. Estrictamente, este es un paciente con una injuria renal aguda, con una deshidratación moderada severa. Entonces ahí mis medidas tienen que ser un poco más intensivas también, ¿no? Basado en eso, pues si tiene una deshidratación moderada severa, lo primero que tengo que saber es que la hidratación que tengo que ofrecer tiene que ser endovenosa, primero. Segundo, que tiene que tener un volumen suficiente o garantizado. ¿Qué volumen usarían? Sí. 80. 180. No, 180 es un mantenimiento, pero para el déficit en teoría está deshidratado. 80, 90, hasta 100 por kilo normalmente solemos utilizar en una deshidratación severa. ¿Con qué lo hidratarían? Poli, podría ser, aunque está descrito que la polielectrolítica solo deberíamos dar o la podríamos utilizar en el sentido de que el paciente tenga pérdidas. Y este paciente no tenía pérdidas. No tenía vómitos, no tenía diarreas, ¿no? Así que no le han dado aporte.
Entonces, obviamente, todas esas situaciones nos obligan a un poco a saber qué soluciones vamos a poder utilizar. En este caso, casi siempre se utiliza destrozo de mantenimiento, y si tuviera signos de severidad, como una deshidratación severa con shock, tendríamos que usar solución fisiológica, ¿no? Entonces, este paciente recibió hidratación inicialmente endovenosa, conforme fue mejorando vía oral. Sin embargo, pasó algo que era bastante significativo. Este paciente comenzó a orinar, lógicamente, mucho mejor. Vamos a ver si este flujo urinario es normal o es anormal, en base a lo que tenemos que aprender en esta clase. Sin embargo, su creatinina seguía alta. Entonces, ahí yo les pregunto, ¿es posible que un paciente deshidratado, que yo asumía que su injuria renal era secundaria a esto, pueda tener todavía esa evolución? Porque ya estábamos casi una semana. ¿Cómo mejora un paciente que tiene injuria renal aguda secundaria a deshidratación? Mejora rápido. Y eso es lo primero que tienen que saber ustedes. Si ustedes tienen un paciente con injuria renal aguda por deshidratación, tú lo hidratas y se cura. O sea, así de sencillo, ¿no? Puede pasar 24 o 48 horas, pero ese paciente se va a recuperar. Pero lógicamente no pasó. Y si no pasó, ¿qué debería pensar yo? ¿Qué? ¿Hay algo más? ¿Qué más podría ser? Entonces ahí yo entro a buscar qué otras causas de injuria renal aguda pueden encontrar o podrían explicar. ¿Qué exámenes le pedirían o qué pensarían? ¿A quién se le ocurre algo? Muy bien, entonces normalmente pues tenemos muchos otros estudios. Hay estudios que nos van a ayudar a buscar qué está pasando con nuestro riñón. El primer estudio siempre va a ser el estudio del examen de orina, para ver si tiene cristales, para ver si tiene cilindros. Yo estaría pensando en una necrosis tubular aguda. Podría pensar que tiene alguna malformación, le pediría una ecografía. Entonces tengo que ir más allá, porque las causas de injuria renal aguda en pediatría son muy amplias y muy variadas. Se le hizo una ecografía a este paciente y este paciente tenía una dilatación severa en un lado, específicamente en el radio izquierdo, y una dilatación un poco menor, de menor grado, pero en el lado derecho. Entonces, este paciente tenía una neuropatía obstructiva, lo que empezó con una deshidratación prácticamente, ¿no? En este caso veíamos que su creatinina seguía alta. En este caso ya nosotros ya sabíamos o ya considerábamos que era una injuria renal aguda secundaria a una neuropatía obstructiva, y entre esas habían algunas malformaciones como las valvas del retroposterior. Y aquí un poco como detalle adicional, tener en cuenta que cuando le intentaron colocar una sonda vesical no fue fácil, se tuvo que utilizar una sonda de menor calibre para poder sondear a este bebé. Al final se le hizo un estudio que era una cistografía, y en el caso de la cistografía lo que nosotros veíamos era reflujo vesiculolateral de 5º grado hacia ambos riñones, y esto era lo que había generado el daño renal ya establecido, ¿no? Lo único que nos quedaba era intentar ver dónde era la obstrucción, y en la fase miccional se pudo obtener una imagen característica de valvas del retroposterior, que es justamente a la salida de la vejiga y el ingreso del inicio de la uretra, una muesca. Esta muesca era característico de una valva. La única indicación para hacer a este paciente de manera urgente justamente era hacerle una derivación. En este caso se hizo una vesicostomía. Entonces de esa manera se resolvió. Pero tengo una pregunta más. ¿Qué otros trastornos podrían encontrar en este paciente debido a al diagnóstico que tiene? Ya hemos visto que tiene la creatinina elevada, pero ¿qué más podría tener? Trastornos hidroelectrolíticos. Muy bien, ¿qué trastornos hidroelectrolíticos? Hipercalemia, uno. ¿Qué más? Hipernatremia. Hipernatremia no tanto, a veces hiponatremia si es que se estuviera hinchando. ¿Qué más? Acidosis. Acidosis, muy bien, acidosis metabólica. ¿De qué tipo? Porque hay un gap normal, hay un gap alto. ¿Cuál es? Muy bien. Entonces, a este paciente le hicimos una vesicostomía. Finalmente, eso ayudó a mejorar un poquito. El paciente fue mejorando. Su creatinina logró bajar un poco. Comparado al 2.5, se fue con 1.4. Como ya había sido este paciente, lógicamente, manipulado, estuvo hospitalizado mucho tiempo, estuvo haciendo infecciones, pero al menos pudimos ayudar al paciente que se vaya más estable
y al menos sin infecciones. Entonces, cuando nosotros exploramos o cuando nosotros tenemos un paciente que sospechamos que tiene injuria renal aguda, lo primero que vamos a saber es que esta función se va a perder de manera súbita, principalmente, con un curso evolutivo muy corto, generalmente menos de una semana. Se va a afectar tanto el filtrado, por lo tanto podría yo esperar que mi paciente no orine. Sin embargo, vamos a ver que hay otras manifestaciones, como retenciones de urea, de azoados, vamos a ver que hay alteraciones del estado del balance del volumen, y obviamente pueden haber alteraciones del equilibrio ácido-base. ¿Por qué viene aquí la dificultad? Porque realmente una falla renal aguda en un niño puede manifestarse como una discreta elevación de la creatinina o ser una insuficiencia renal anúrica donde el paciente no orina absolutamente nada. Las manifestaciones clínicas son muy variadas, no hay una sola, y vamos a ver en qué contextos clínicos nosotros vamos a poder encontrar un paciente con injuria. Vamos a ver que las causas son muy variadas y vamos a ver incluso que los contextos clínicos pues van a ser muy amplios. Vamos a ver que hay una gran infinidad de diagnósticos que pueden generar esto. ¿Cómo normalmente hacemos la clasificación? Esto es la teoría. En teoría nosotros vamos a ver que aquí tenemos una clasificación en base a la creatinina y en base al flujo urinario, o sea, ambos criterios, ya sea que se haya elevado la creatinina o que haya caído la diuresis, sirven para hacer el diagnóstico. Yo puedo hacer el diagnóstico de un paciente que tiene injuria renal si es que su creatinina basal se ha multiplicado 1.5 veces, máximo hasta 1.9 veces. Un estadio 2 cuando su creatinina se ha multiplicado al doble o hasta 2.9 veces. Y un estadio 3, que clásicamente es de falla, cuando la creatinina se ha multiplicado por 3 veces. ¿Qué significa? Que si yo tengo un paciente pediátrico, creatinina 0.5 y tiene 1.5 de creatinina, está en un estadio 3. Así de sencillo, lo cual no ocurre con el adulto. Vamos a ver también que puedo hacer un diagnóstico muy rápido. Ustedes van a ser internos el próximo año y van a ver que los van a mandar a hacer balances y van a hacer el flujo urinario todo el día, todo el tiempo. Nosotros podemos diagnosticar que este paciente está en riesgo de hacer una injuria renal si es que en las primeras 6 horas, que puede ser el turno de la mañana, este paciente orinó menos de 0,5 mililitros por kilo, ¿no? Si esto se sostuvo toda la guardia diurna o toda la guardia nocturna, en 12 horas ya es un estadio 2. Y si este paciente estuvo en anuria más de 12 horas, definitivamente está en un estadio 3, ¿no? No necesitamos que se eleve la creatinina y que caiga la diuresis. Uno de los dos hace el diagnóstico. ¿Y por qué nos sirve esto para clasificar? Primero porque nos vamos a anticipar, porque si mi paciente ya está viendo que no orinó durante estas primeras 6 horas, pues algo tengo que hacer. Darle más líquidos, ver de repente estuvo con muchos vómitos, muchas diarreas, entonces tengo que reponer líquidos de hidratación. De repente está utilizando un IECA o un AINE en una dosis inadecuada y está generando un efecto nefrotóxico agudo. Tengo que ver eso. Cuando ya está en estadio 2, yo voy a saber que puedo comenzar a tener complicaciones. De repente, como no orina, ya está hipercalémico. Si está hipercalémico, estoy haciendo una arritmia cardíaca. Entonces, definitivamente tengo que ya comenzar a manejarlo. Y si obviamente llega a un estadio 3, pues no me va a quedar otra opción que llamar a nefro, porque en estos casos, muchas veces estos pacientes podrían no revertir y entrar a diálisis. Entonces, para saber el diagnóstico, necesito saber la creatinina de ingreso. Lógicamente, no siempre tenemos este dato. Si un paciente ingresa por neumonía, no le pedimos una creatinina, lógicamente. Entonces, cuando no tenemos una creatinina basal de toma de muestra, habitualmente nos sirve mucho ver los valores de la creatinina en base a la edad. No quiero que se aprenda en el cuadro, pero lo que ustedes tienen que saber es que mientras más pequeño es el paciente, más baja es la creatinina. Un niño de 1 año puede tener una creatinina de 0,3 y es normal. Lógicamente, un niño con creatinina de 1, ustedes ya saben que eso no es normal, ¿no? Un niño menor de 1 año con creatinina de 1 está en estadio 3 de falla renal y eso es muy importante que tengamos en cuenta. Se puede calcular de alguna forma más precisa algo que de repente han aprendido en nefrología de adultos, que es la tasa de filtración glomerular, que normalmente requiere que usemos o midamos orina de 24 horas. Pero en pediatría podemos hacer un cálculo en base a la creatinina del plasma, que sería multiplicar una constante, que es la K, que es 0,413, multiplicado por la talla del paciente y dividido entre la creatinina plasmática. Eso nos va a dar la depuración o la tasa de filtrado en mililitros por minuto por 1.73. ¿Cuál es la filtración normal de un riñón? De 90 a 120, y si está por debajo de 15, por ejemplo, es diálisis. Entonces es muy importante por ahí ayudarnos con ese cálculo.
Saber y conocer el flujo urinario es importante. En pediatría pesamos pañales, en pediatría tenemos que preguntar cuándo fue la última vez que orinó, y si tenemos dudas o queremos ser más precisos, tenemos que hacer un sondaje vesical permanente para saber. ¿Cómo yo sé si mi paciente tiene un flujo urinario adecuado? Tengo que aprender a calcularlo. Normalmente puedo decir que mi paciente está en poliuria cuando el paciente orina más de 3 mililitros por kilo por hora, o está en oliguria cuando está menos de 0,5. También hay bibliografía donde dice que es menos de 1. Y es correcto, porque menos de 0,5 ya es una oligoanuria. También se puede calcular por metro cuadrado, pero en realidad es muy común o más comúnmente usado por kilo por hora. ¿Y cómo funciona esto? Tenemos un ejemplo. Esta es una niña que tiene 16 kilos y que en las últimas 24 horas ha orinado 600 mililitros. Si yo quiero saber si ese flujo urinario es normal, ¿qué es lo que debo hacer? Puedo hacerlo por kilo o puedo hacerlo por superficie corporal. ¿Cuál es el flujo urinario? Ella orinó 600 mililitros por kilo, significaría entre el peso, por hora sería entre las 24 horas. Si yo hago esa división, va a salirme 1.5 mililitros por kilo por hora. Quiere decir que la cantidad que orinó es adecuada. No es oliguria, ni tampoco poliuria. En el caso de que utilice la superficie corporal, exactamente lo mismo, mililitros sobre superficie corporal sobre hora. Y finalmente, pues nos sale un 37, que está dentro del rango normal, que es de 80 a 25 mililitros por metro cuadrado por hora. Entonces, con eso sería mucho más fácil nosotros llegar a un diagnóstico inicial. Cuando sospechamos, cuando cae el flujo, cuando se eleva la creatinina. Hay que saber que esto es común, relativamente solamente el 10% de niños que requieren hospitalización pueden tener injuria renal de algún tipo, y si es que mi paciente está muy grave, naturalmente puede tener mayor riesgo. Este es un estudio que se hizo en el 2006 en un hospital nacional en Cayetano, y vimos que los niños que tenían más riesgo de hacer injuria renal eran los neonatos, sobre todo los prematuros y los lactantes menores de 2 años. Una tesis que se pudo hacer casi 13 años después mostró que eso seguía siendo lo mismo. Y algo que también era muy importante es por qué tenemos que saber o por qué es importante injuria renal aguda, es porque lamentablemente es una causa de mortalidad. Y hace 13 años, más o menos el 30% de esos pacientes hospitalizados se morían por la falla renal. Y esto se volvió a verificar justamente en una tesis del 2019 y se vio que lo mismo sucedía. La probabilidad de sobrevida para un estadio 3 era 69.7. Eso quiere decir que el 30% se moría. Lo cual es terrible porque han pasado tantos años y aún así la mortalidad por injuria renal no la hemos logrado cambiar. Y esto es una realidad casi común. Entonces, es muy importante que yo haga el diagnóstico clínico, no necesito grandes partes en el laboratorio, pero sí necesito saber qué situaciones me van a ayudar a anticiparme para saber que tengo un paciente que pueda tener injuria renal aguda. Sobre todo si tiene historia de pérdida de líquidos. Diarrea, vómito, cirugía, quemadura, sepsis, todos estos son factores de riesgo para hacer injuria. No digo que lo va a hacer, pero tiene chance. Si está usando nefrotóxicos, si usa AINE, si es que está usando un aminoglucósido, si está usando un YECA, puede hacerlo. Si usa contraste, hay algunas enfermedades sistémicas que comprometen la función glomerular, por ejemplo, un niño que tiene infección por estreptococo, que te haga un nefrítico agudo, va a llegar en falla renal, sin orinar, con crisis hipertensiva. Lo que vamos a ver en un rato, que es un niño que tiene diarrea con sangre, que termina con falla renal, usando diálisis, o de repente un paciente que vino a la emergencia con dolor articular, púrpura palpable en miembros inferiores, que finalmente era una vasculitis, una púrpura de Gannon-Schönlein. Entonces, todos estos son diferentes entornos clínicos donde mi paciente puede tener falla renal. Puedo tener un paciente que tenga signos de obstrucción. Doctor, no orina hace 12 horas. Tú vas, tocas el penecito y hay un cálculo enclavado en la uretra. ¿Pasa? Claro que sí. No es lo más frecuente, pero podemos encontrar porque lógicamente el signo de no orinar es bastante peligroso. Tanto en la anamnesis como en el examen físico nos debemos anticipar. Y sinceramente ustedes van a encontrar pacientes con injuria renal aguda que la van a desarrollar en ese tiempo, sobre todo si es que ya tiene signos claros de depresión de volumen, taquicárdico, depresión de llene capilar, hipotensión o incluso bulbos periféricos débiles. Te está diciendo este paciente está hemodinámicamente inestable, se va a chocar, si se choca va a ser falla renal aguda. Pero también te puede llegar a la emergencia un niño que viene con edemas, hipertenso, con injuria o con edema agudo de pulmón. Entonces ese paciente ya viene sobrecargado de líquidos. ¿Desde cuándo no orina? Hace 2 días. Lógicamente ese paciente ya está injuriado. Entonces tanto la depresión como la sobrecarga de volumen tienen que ver o están en relación a manifestación de falla renal aguda.
Luego de las enfermedades sistémicas, ya lo comentamos, sobre todo si es que hay compromiso de la piel, sobre todo si es que hay compromiso de las articulaciones, podemos sospecharlo. Hay que ver que en algunas situaciones los riñones habitualmente no se pueden palpar, pero si los llegamos a palpar, hay que ver que puede ser una poliquistosis, y la poliquistosis son riñones que no funcionan. Y vamos a ver que hay signos de obstrucción, que es muy común. Doctor, mi niño no orina, hace un día. Vamos, revisamos, abdomen con un globo vesical gigante, ¿no? Entonces el examen físico es muy importante para que también nosotros busquemos otra explicación de qué es lo que pueda estar sucediendo con el paciente. Vamos a ver que hay situaciones donde sí nos permiten anticiparnos. Esta es una clasificación de angina renal, donde vamos a ver que los más críticos para hacer falla renal son los que van a ir a la UCI, los que están intubados, los que usan inotropos, los que usan vasopresores. Y acá hay un detalle importante. ¿Cuándo yo ya voy a saber que hay evidencia de daño renal agudo? Cuando cae el aclaramiento, cuando cae la tasa de filtración. ¿Y cómo yo puedo más o menos saber esto? En teoría, y esto es muy clásico, cuando la depuración cae al 50%, la creatinina plasmática se ha duplicado en su valor. Eso es así de sencillo. La tasa de filtración glomerular utiliza la creatinina como un marcador y es por esa razón que hay esa relación directa o inversa sería, ¿no? Porque cae o aumenta la creatinina al doble y cae un 50% la tasa de filtración. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otra evidencia de que hay daño renal es cuando el paciente ya tiene sobrecarga de volumen, más del 5% leve, más del 5 al 10% moderado y más del 10% severo. ¿Cómo yo puedo darme cuenta de esto? Por ejemplo, pesando a mi paciente, ¿no? El paciente vino con 17,800, tengo un paciente ahorita nefrótico hospitalizado que en Goyeneche pesaba 17,800 y lo mandaron al hospital cuando pesaba 20,800. Porcentaje de sobrecarga de ese paciente como 28%, ¿no? Entonces es muy evidente cuando un paciente tiene sobrecarga de volumen y se puede medir. Hablábamos de qué otras alteraciones existen, no solo es la creatinina alta, no solo es la urea alta, no solo es que no orine, sino todas las otras alteraciones asociadas. Hipercalemia en la cabeza, ¿por qué? Porque si un paciente con falla renal se muere, no se muere por uremia, no se muere por no orinar, se muere probablemente por una arritmia no tratada. Alteraciones del sodio, y aquí pongo alteración porque sí es cierto que puede haber hipernatremia, pero lo más común es que hay hiponatremia asociada sobre todo a la sobrecarga de líquidos, hiponatremia dilucional le llamamos. La acidosis metabólica es de tipo anion gap elevado, ¿por qué? Porque no se eliminan ácidos. No, la acidosis metabólica anion gap normal es por pérdida de bases, pero en este caso es por acumulación de ácidos. Y va a haber una alteración bien clara a nivel del metabolismo del calcio y el fósforo, ya que el fósforo es una sustancia que se elimina a través del riñón, que si no funciona el riñón no se elimina fósforo, se acumula fósforo, y como el fósforo y el calcio van de la mano, sube uno, baja el otro. Y la hipocalcemia también es una causa importante de sintomatología, sobre todo neuromuscular, en el paciente con injuria. Entonces, ¿qué exámenes podemos pedir? Siempre un examen de orina, muy importante. En un paciente que tiene falla renal prerrenal por deshidratación, normalmente el examen de orina va a ser normal. Pero si un paciente tiene una falla renal intrínseca, ya sea una glomerulopatía, una necrosis tubular aguda, va a haber algo. Hematuria, proteinuria, cilindros, que normalmente nos hagan pensar que hay un sedimento activo. El examen de orina también nos va a servir para medir la densidad urinaria. ¿De qué significa esto? Normalmente el riñón es el responsable de medir nuestro balance de líquidos. Yo me tomo 1 litro de agua y orino 1 litro de agua. Pero si yo estoy deshidratado, si me tomo 1 litro de agua, ahorro la mitad y la otra mitad de repente orinaré. Entonces, la capacidad de concentrar orina se mide a través de esto. Un paciente que no concentra la orina, que tiene una densidad urinaria baja, normalmente es un paciente que tiene necrosis tubular aguda. El túbulo renal no funciona, no tiene esa capacidad de regular los volúmenes. Pero si es un paciente que sí tiene concentración urinaria, generalmente más alta, sí vamos a saber que ese riñón está funcionando, ¿no? Les decía que el sedimento urinario es muy importante. Podemos encontrar cilindros glandulares en una necrosis tubular aguda, cilindros hemáticos en una glomerulonefritis, o incluso cilindros leucocitarios en una patología tubular, intersticial y obviamente también en una infección. Entonces un sedimento activo habla también de necrosis tubular aguda. Este es otro marcador poco usado pero muy útil, que es la fracción excretada del sodio, que normalmente en una condición normal, podríamos decir, o en una causa prerrenal que se puede resolver fácil, la excreción de sodio es baja, no es muy alta,
Pero si es que hay un daño ya intrínseco del riñón, pues el riñón va a comenzar a perder sodio y la excreción fraccionada va a salir por encima del 1%, vamos a tener mayor excreción de sodio en orina y esto clásicamente está relacionado a que haya mayor daño. No es necesario que se prenda la fórmula, pero para hacer este cálculo necesitamos medir tanto el sodio en la sangre como el sodio en orina, de la misma manera que medimos la creatinina en sodio y la creatinina en orina. Esto probablemente ya lo hayan escuchado, es algo muy común. Clasificar a los pacientes que tienen injuria renal nos ayuda para algunas cosas y cada clasificación tiene un propósito. Lo más común o la clasificación más característica, que podríamos decir la más antigua, prerrenal, intrarrenal o intrínseca y correnal, simplemente nos sirve para saber el pronóstico. Yo tengo un paciente que tiene injuria renal aguda por deshidratación, yo le puedo decir a la mamá, señora, voy a hidratar a su niño, mañana va a estar bien. Rápido. Si yo tengo un niño que tiene SHU, que es una causa de injuria renal intrínseca, yo le tengo que decir, señora, su niño tiene un daño renal, se va a recuperar en 15 días, más o menos. O una causa postrenal, que yo le puedo decir, va a estar con falla renal hasta que saquemos la obstrucción. Algunas veces es sencillo y a veces no tanto. Entonces, habla de pronóstico. Vamos a ver que esta clasificación antigua actualmente tiene una actualización, que es algo muy importante, que es la clasificación que más utilizamos en el momento actual. En relación a la situación clínica, nos ayuda sobre todo para hacer prevención y diagnóstico temprano. Hay muchos pacientes que ingresan a hospitalizarse y mientras están hospitalizados por algún diagnóstico hacen falla renal intrínseca y ahí puede ser culpa de nosotros. No manejamos bien los líquidos, utilizamos algún nefrotóxico o finalmente pues el paciente tenía alguna condición que no fue diagnosticada previamente. Y en relación a la clasificación de producción de orina, donde clasificamos a las oligurias, poliurias o a los pacientes que tienen... no hay normoguria, pero normalmente ni oliguria ni poliuria, nos va a ayudar principalmente en el manejo. Si yo tengo un paciente que tiene oliguria, pues obviamente parte del manejo va a ser tratar de restringir líquidos, porque si yo le sigo dando líquidos se va a edematizar. Y en un paciente que tiene poliuria, probablemente pueda manejarlo con mayor cantidad de líquidos sin problemas. Esta es la clasificación actualizada, que ya más o menos hace 2022 ya se utiliza con mayor regularidad. Normalmente ahora está clasificado como injuria renal funcional, injuria renal estructural e injuria renal obstructiva. Muy similar, pero acá hay unos detalles que nos van a ayudar un poco a precisar esto. Hay que saber que la injuria renal funcional está relacionada porque no llega sangre al riñón y tienen que saber que para que el riñón funcione tiene que llegar sangre. Si no llega, no funciona. Y en este caso, pues la depresión de volumen, la reducción en ingesta de líquidos, las enfermedades cardíacas e incluso la insuficiencia hepática pueden generar la misma. Al examen físico vamos a tener característicamente historia de paciente depletado de volumen. En la causa, cuando ya hay daño renal, vamos a ver que es mucho más variado, mucho más amplio. Va a haber enfermedades que van a afectar el glomérulo y enfermedades que van a afectar el túbulo intersticio. Vamos a ver que son niños que van a tener hematuria, edemas, artritis, síntomas constitucionales, el antecedente de diarrea con sangre, el antecedente infeccioso. En general es muy global la afectación que puede tener el riñón desde este punto de vista. E incluso las afectaciones tubulointersticiales están relacionadas al shock, a una sepsis, incluso a traumatismos cuando están secundarios a una rhabdomiólisis o incluso la exposición a nefrotóxicos. Y aquí clásicamente vamos a encontrar pacientes con sobrecarga de volumen. Y en el último grupo, la causa obstructiva, donde vamos a ver clásicamente el hecho de que no hay buena producción de orina o hay reducción del chorro miccional, donde vamos a tener que buscar qué está generando la obstrucción. Vamos a tener como signos clínicos siempre una masa abdominal o un globo vesical palpable. Entonces, cuando ya hice la sospecha, ya hice el diagnóstico, pues tengo que hacer algo por este paciente. Casi clásicamente lo que nosotros tenemos que saber, hay cosas que yo puedo hacer para prevenir daño. Saber que tengo que dar líquidos en un contexto de hipovolemia, eso es lo más importante. Saber que tengo que evitar la hipotensión y la inestabilidad hemodinámica, porque sabemos que no solo es volumen, sino es distribución. Y también hay que saber que cuando un paciente tiene falla renal, hay que ajustar y hay que sustituir medicamentos que tengan efecto nefrotóxico, porque finalmente voy a hacer más daño. Si yo ayudo a esto, pues obviamente puedo ayudar a que mi paciente no llegue a diálisis. Hablábamos en primer lugar sobre la respuesta a la hipovolemia. Si yo tengo un paciente con historia o con examen físico compatible con hipovolemia, lo primero que tengo que hacer es reponer. Se puede reponer en una situación aguda cuando hay hipovolemia con solución salina, 10 a 20 mililitros de solución en 30 minutos y se puede repetir. Y esto es algo muy común.
Paciente no orina, ponle un bolito de cloruro, lo van a escuchar toda su vida. Sin embargo, si ustedes tienen un paciente que no está orinando y quiere provocar diuresis dándole volumen, lógicamente está completamente contraindicado si ese paciente ya tiene signos de sobrecarga de volumen o tiene falla cardíaca. Simplemente ahí haríamos más daño. Y les comento, igual tenemos ahora un niño que está hospitalizado con síndrome nefrótico, manejado en el Hospital Goyeneche, llegó allá con 17 kilos 800. Por parte de su síndrome nefrótico el niño no orinaba y el manejo inicial era darle líquidos. Le daban, no orina porque no tiene líquidos, le daban líquidos, líquidos, líquidos. Al final lo refirieron a nuestro hospital para manejo de nefrología porque ya tenía 20 kilos. Entonces en 3 días le subieron 3 kilos. Entonces aquí viene la lección de esto. Si solamente tú das líquidos a un paciente que no orina, si está con signos de hipovolemia. Si está hinchado, no, hay que buscar otra cosa, hay que hacer otra cosa. Hablábamos de la prevención del daño renal, sobre todo cuando estamos expuestos a sustancias que puedan producir daño, donde vamos a necesitar expandir volumen también. La hemoglobinuria y la mioglobinuria son muy posibles, sobre todo si tenemos un paciente con hemólisis, lisis tumoral, síndrome de aplastamiento, rhabdomiolisis, es muy común. El uso de nefrotóxicos, sobre todo cuando usamos contrastes, síndrome de lisis tumoral en paciente oncológico y procedimientos quirúrgicos que obliguen al paciente a estar en NPO mucho tiempo. Entonces, aquí sería romper el mito que existe en relación a la furosemida, ¿no? Yo siempre fastidio a los colegas que cuando tienen un paciente que no orina, le ponen furosemida como si el diagnóstico fuera insuficiencia de furosemida. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. La furosemida va a inducir la diuresis en un paciente, bloqueando la absorción de cloruro de potasio a nivel de la sangre, y si no, de cloruro de sodio. Y si no se absorbe el cloruro de sodio, pues va a jalar agua y vamos a orinar. Pero para que funcione necesitas un túbulo renal vivo. Y si tu paciente no tiene un túbulo renal que esté viable, pues no va a funcionar. Y por más dosis, tripliques, cuadrupliques o le pongas en infusión, pues no va a funcionar. Por lo tanto, muchas veces la furosemida está asociado en muchos contextos clínicos como un nefrotóxico, porque al final esa no es la solución, no ayuda, no te da la solución final. Vamos a ver en qué contexto sí podemos utilizarlo. Entonces, en el manejo vamos a saber que en la parte general tenemos que tratar la causa. Si yo trato la causa, el paciente va a estar mejor. Tengo que manejar los líquidos, sobre todo para no hacer más daño. Tengo que tratar de ver la forma de apoyar nutricionalmente a ese paciente. Tengo que ajustar la dosis de medicamentos. Y bueno, la última función, que es más que todo para el nefrólogo, es la terapia de reemplazo. ¿Qué hago con los líquidos en este paciente? Lo más importante y lo que yo puedo hacer siempre, balance hídrico, donde voy a cuantificar cuánto ingresa, cuánto sale, y lógicamente esto se puede hacer cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, para saber cómo está yendo el paciente. Mientras más crítico, más necesario, ¿no? Si tú tienes un paciente que ingresó con neumonía y estás interesado en la saturación, el balance no interesa. Pero tú tienes un paciente que ingresó con una cardiopatía que está en estudio, el balance es fundamental, porque definitivamente si algo lo va a descompensar, podría ser el exceso de líquidos con las pocas pérdidas. Entonces, el balance de líquidos normalmente va a tener una interpretación bastante puntual. Vamos a través del balance hídrico saber cómo está mi paciente. Si está hipovolémico, pues tengo que darle líquidos. Si está hipervolémico, pues tengo que quitárselos. Así de sencillo. Si está euvolémico, tendría que tratar de mantener un balance neutro dentro de lo posible. Y el balance también me ayuda a saber cómo está el flujo urinario. Si mi paciente está anúrico, pues lógicamente tiene que estar restringido. Y si mi paciente está poliúrico, tengo que darle líquidos. ¿Por qué? Porque de alguna forma esto va a ayudar a que el paciente se estabilice. Porque si yo le doy a un paciente que está anúrico más líquidos, va a suceder lo que les acabo de comentar en el caso. Se va a sobrecargar y ya no voy a poder manejarlo. Y en el caso de un paciente que está poliúrico, si no le doy líquidos, la poliuria va a ser el origen de que se esté deshidratando y naturalmente generarle más daño al paciente. Cuando nosotros manejamos a estos pacientes, si tú tienes un paciente con falla renal oligúrica, tú le vas a dar de líquidos, restricción. ¿Cuánto restricción? Necesidades pérdidas insensibles, que es 400 por metro cuadrado, más lo que orine, que puede ser 0, más las pérdidas extrarrenales, si es que tuviera vómitos o diarreas, ¿no? Pero si mi paciente es un paciente que tiene poliuria, le voy a dar sus pérdidas basales o pérdidas insensibles, 400 por metro cuadrado,
más lo que orine, asumiendo que la poliuria es exceso o un volumen urinario incrementado, le voy a dar solamente 2/3 de esa cantidad de orina, más lo que pierden a heces o vómitos, ¿no? En un paciente oligúrico no usamos potasio, porque ya sabemos que la hipercalemia puede ser la causa de mortalidad, y en un paciente poliúrico sí lo podemos utilizar. Aquí sí viene la furosemida como tratamiento. Lógicamente, ¿cuándo o para qué usamos furosemida? Para convertir una injuria renal que está oligúrica en una no oligúrica, favoreciendo que yo pueda manejar los líquidos e incluso pueda nutrir mejor al paciente. Sin embargo, la furosemida no va a alterar o no va a mejorar el curso natural de la injuria. Puede estar orinando, pero el paciente sigue injuriado y la causa no la va a resolver. Entonces, lo único que me va a ayudar la furosemida es que este paciente orine, que pueda ayudarle más líquidos o pueda nutrirlo mejor. ¿Cómo utilizamos? Una dosis única de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis, en bolo, generalmente en un paciente oligúrico con hipervolemia. Si tienes un paciente oligúrico con hipovolemia, le das agua. En este caso debemos lograr una respuesta diurética de entre las 2 primeras horas, generalmente duplicar el flujo urinario de la última hora para saber que este paciente sí respondió. Si es que hay eficacia en el tratamiento, pues sí se puede utilizar dosis sostenidas, pero hay que tener en cuenta que el periodo de uso es corto, muchas veces 2 o 3 días, porque hay que saber que la furosemida también es ototóxica, nefrotóxica, y también puede favorecer la depresión intravascular de una manera severa, generando más daño renal. Hablaba del aporte nutricional, y es que en la falla renal nosotros vamos a tener una manifestación clásica que es la uremia. Y la uremia o la urea incrementada proviene del metabolismo de proteínas. Entonces la lógica me diría que si mi paciente tiene uremia, pues yo le voy a quitar proteínas en la dieta. Si no come, mejor. Entonces, ¿cuánto es una restricción proteica? Generalmente de 0,8 a 1 gramo por kilo en pediatría. Definitivamente esto va a ayudar que la uremia no exacerbe, pero yo lo puedo tener así 1, 2, 3 días. Si mi paciente sigue injuriado, no lo puedo restringir. Y es ahí que muchas enfermedades, como una infección o incluso un quemado, una sepsis, tienen metabolismo y catabolismos altos que necesitan mayor proteína. Por lo tanto, si yo no lo nutro, obviamente voy a condenar a ese paciente a que tenga una evolución desfavorable. Y muchas veces un paciente con esta condición, con injuria renal aguda, va a necesitar muy probablemente que le haga diálisis para ayudarlo a salir adelante. Vamos terminando y en este caso vamos a ver que tenemos que aprender a ajustar dosis de medicamentos. No solo se corrigen los antibióticos en base a la tasa de filtrado, les he hablado bastante de eso, y es que en realidad nosotros, todos los pacientes que tienen una tasa de filtrado por debajo de 50, tienen que ajustar la dosis. Si se puede, suspender, si no, vamos a tener que ajustar la dosis según el filtrado. Vamos a ver que hay aplicativos, hay registros de hospitales, incluso está la Biblia, que es el libro que nosotros utilizamos como referencia bibliográfica para el manejo terapéutico en pediatría y en neonato. Y obviamente si estuviéramos en el primer mundo, el tratamiento es en base a monitorización de niveles. ¿Qué significa? Que si yo le doy vancomicina a mi paciente y no le voy a dar vancomicina cada 48 horas, pues voy a poder hacerle todos los días dosaje de vancomicina en sangre para saber cuándo le toca su siguiente dosis, y estamos obviamente en rangos terapéuticos. Finalmente, preocuparnos por las complicaciones, porque estas son las que van a matar al paciente. La hipercalemia es una urgencia que hay que tratar. Muchas veces corregimos hipercalemias graves cuando tienen arritmias, cuando el potasio está por encima de 7, y bueno, obviamente los síntomas. Vamos a utilizar gluconato como un antiarrítmico, no para corregir el potasio, pero sí como un antiarrítmico. Vamos a utilizar glucosa más insulina para meter el potasio a la célula. Vamos a utilizar un beta-2 agonista para meter el potasio a la célula. Y vamos a utilizar también bicarbonato, que tiene ese efecto. La dosis, 0,1 unidades por kilo de insulina, más una solución de 0,5 gramos por kilo de glucosa, en dextrosa al 10% idealmente. ¿Por qué? Porque si yo le pongo insulina sola, pues sería hipoglicemia, siempre lo mezclamos. Los beta-agonistas como el salbutamol tienen acción corta, por lo tanto a veces hay que usarlo muchas veces. Y cuando nosotros tenemos en cuenta el uso de bicarbonato, vamos a ver que también se utiliza si el paciente tiene acidosis. En hiponatremia, casi siempre, si es una hiponatremia oligúrica dilucional, hay que restringir líquidos, pero en algunos casos puede haber hiponatremia asociado a la poliuria, si es que el paciente orina mucho, pierde sodio, y ahí sí hay que darle sodio sobre todo.
No se olviden que cuando hay trastorno del sodio va a haber síntomas neurológicos, alteración del estado de conciencia, convulsiones, y ahí sí utilizamos soluciones hipertónicas para reponer el nivel del sodio. La otra alteración, acidosis metabólica, anion gap alto, no se olviden, en falla renal aguda. Corregimos cuando el pH es menos de 7,2 o el bicarbonato está menos de 10. Usamos el bicarbonato para corregir la acidosis, pero también comenté que sirve para corregir el potasio. Metabolismo calcio-fósforo, muchas veces la hiperfosfatemia requiere que no le demos fósforo en la dieta o utilicemos algunos quelantes como el carbonato de calcio, porque la hipocalcemia sintomática también puede traer arritmias cardíacas o alteraciones neuromusculares que puedan requerir reposición. Termino con esta última diapositiva para hablar de cuando iniciamos terapia de reemplazo. Muchas veces cuando mi paciente está oligúrico, con una gran sobrecarga de volumen, cuando no lo pueda nutrir o necesite sacarle líquidos, cuando la sobrecarga de volumen nos esté dando congestión cardíaca o cuadros de edema agudo de pulmón o hipertensión arterial severa, cuando las alteraciones electrolíticas del potasio, del sodio o la acidosis no responden al tratamiento médico, y cuando la uremia se vuelva asintomática, sobre todo si hay pericarditis, si hay encefalopatía urémica o estos niveles de urea están muy altos que requieren una remoción activa. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta o duda,